Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú tienes un plan perfecto para la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí. Y sabemos que esta palabra tú ya la tenías preparada desde hace mucho tiempo para cada corazón que está hoy aquí, Señor. Así es que hoy en esta mañana te rogamos, Dios, que quites toda distracción, Padre, de nuestras vidas y que tu Espíritu Santo pueda hablar a la vida, al corazón y a la mente de cada uno de los que estamos aquí. Y a mí, Señor, de verdad, yo te ruego que seas tú el que hable a través de mi vida. No queremos ninguna palabra de Agustín, ningún pensamiento de Agustín. Te lo rogamos en tu infinita gracia y misericordia que seas tú el que hable hoy a través de mi vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Como todos sabemos y los que no estuvieron el domingo pasado, iniciamos con una serie donde vamos a estar meditando en el libro de Efesios. Y para ir estudiando el libro de Efesios, nos vamos a ir verso a verso, escudriñando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Y algo importante que les quiero comentar es que si usted cree que Dios le va a hablar y que Dios va a ir transformando su vida por lo que vemos el domingo, pues le tengo malas noticias, no es así. Usted en su casa tiene que seguir meditando, seguir escudriñando la palabra de Dios para que Dios pueda hablar a sus vidas. Amén. Ok, quiero contarles la historia brevemente de una señora, no sé si voy a pronunciar bien su nombre, téngame paciencia y no se va a reír, pero se llamaba Henrietta Holden Robinson. Ella vivió en Massachusetts, nació el 21 de noviembre de 1834 y vivió en Nueva York, y ella murió el 3 de julio de 1916. Para ese entonces, esta persona había acumulado una fortuna de $100 millones. Imagínense, si ahorita $100 millones es una fortuna, es un mundo de dinero, imagínense en aquel entonces cuánto eran $100 millones. En aquel entonces, pues este dinero era mucho más. Ella, también conocida como Hetty Green y apodada la bruja de Wall Street, fue una empresaria estadounidense durante la década, más o menos en el tiempo de la Edad Dorada. Ella le apodaban la bruja de Wall Street. Imagínense todo lo que logró alcanzar y hacer esta mujer económicamente. Sin embargo, también fue conocida porque era una mujer avara, era una mujer miserable económicamente. Fíjese nada más, y es real, usted lo puede estudiar e investigar un poquito porque parece chistoso lo que le voy a decir, pero dicen que ella acostumbraba a comer la avena fría por no gastar en calentar el agua. Y también cuenta su biografía que esta mujer tenía un hijo y el hijo se accidentó y se lastimó la pierna muy gravemente. Y el tiempo que ella perdió buscando un hospital donde no le cobraran ni fuera gratis la curación, su hijo perdió la pierna. Aquí podemos ver claramente el ejemplo de una persona que, siendo tan rica y teniendo recursos a su disposición, no los utilizó. Decidió vivir como miserable siendo rica. Y mis amados hermanos, tristemente, muchos de los que profesamos o muchos de los que profesan la fe de Cristo se parecen a esta mujer. Nos vemos como si fuéramos avaros, igual que ella. Y no me refiero a que no use sus recursos económicos, sino que no usamos los recursos que tenemos en Dios. Tenemos un gigante almacén lleno de alimentos y recursos espirituales y muchas veces no hacemos uso de ellos. Hay otro caso de un matrimonio que fueron de vacaciones a un hotel de los más lujosos y de los más bonitos que hay en el mundo. Cuando llega este matrimonio fueron, y cuando iban a desayunar solamente desayunaban un cereal. Y en el transcurso del día, para la comida y para la cena, salían a alguna tiendita y compraban víveres para prepararse, no sé, sándwich de atún, y no estoy diciendo que eso esté mal, pero estaban en un super hotel.
en uno de los hoteles más padres que hay, y ellos iban y compraban y metían que hacían sus huevitos y todo, y resulta ser que cuando ellos van a saldar la cuenta, les dijeron qué les pareció el buffet, y ellos dijeron, se quedaron viendo y dijeron, pues es que tu paquete llevaba todo incluido, y ellos no aprovecharon. Y tristemente, amados hermanos, es el caso de muchos cristianos. No es que seamos avaros y no es que seamos ignorantes de las maravillas y de las promesas de Dios que están a todo nuestro alrededor. Muchas veces somos ignorantes por no saber, por no ir a la palabra de Dios, por no escudriñar, por no conocer las promesas que Dios tiene para tu vida y mi vida, y muchas veces estamos igual que estas personas. Comemos poquito, vivimos, es más, no es vivir, sobrevivimos en la vida cotidiana porque no conocemos las promesas, no sabemos los recursos que contamos en Dios. Amén. Efesios, amados hermanos, la verdad, les animo una vez más a que no solo nos quedemos con lo que vemos aquí. Tiene que estar escudriñando Efesios, toda la iglesia vamos caminando en Efesios para que Dios muestre todas las promesas y riquezas que Él tiene para la vida de todos y cada uno de nosotros, y no nos vaya a pasar como les pasó a estos dos ejemplos que acabamos de dar. El domingo pasado iniciamos con el capítulo 1, es el capítulo en el que seguimos, vimos los versos 1 y 2. Vimos cómo se escribió este libro, dónde se escribió, cuál es el propósito de este libro, la situación en la que se escribió este libro, la situación en la que se encontraba el autor. ¿Quién es el autor de Efesios? Pablo. Vimos todo esto y vimos 7 características. Ya para terminar el tema de la semana pasada, vimos 7 características de cómo debe ser un pueblo santo en Dios y fieles seguidores de Dios. Las voy a decir rápidamente. La número 1 fue buscar y confiar en la perfecta voluntad de Dios. La número 2, nosotros hacer siempre lo posible y dejar que Dios se encargue de lo imposible y que nos sorprenda. La número 3, que las personas que nos rodean puedan venir a los pies de Cristo por nuestro testimonio. El número 4, que las personas puedan ver que somos un pueblo elegido por Dios y que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El número 5 que veíamos el domingo pasado fue que seamos ser fiables y dignos de confianza. El número 6, que nuestra vida se pueda ver la gracia y la paz que solo Dios puede dar en medio de las tormentas. El número 7, que la humildad, el amor, el perdón, la fe, la sabiduría de Dios sean visibles en nuestras vidas. Ese es un resumen de lo que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a seguir con Efesios 1, pero hoy vamos a ver del del verso 3 al versículo 14. No se asuste, no voy a definir todos los versículos, pero sí le pido que me tenga paciencia y que vayamos juntos en esto que Dios nos va a enseñar. Amén. Vamos a ir al verso, vamos a leer del verso 3 al 14 y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante de Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Dice el 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con las miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo,
tanto las que están en los cielos como las que están, ¿en dónde? En la tierra. Dice el 11, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Dice el 13, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía en nuestra herencia, con las miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Amén. Cuando Pablo está escribiendo en este verso, él nos deja una pirámide. Pablo nos llama la atención hacia Dios Padre, quien ha provisto abundantes bendiciones por medio de Jesucristo. Jesús es el conducto de la obra, pero Dios es el proveedor de estas bendiciones. Este versículo presenta la alabanza por las bendiciones dadas a la vida de Pablo. Recordemos que Pablo no le estaba pasando bien y que Pablo estaba encarcelado cuando escribió estas palabras. De esta misma manera, amada iglesia, deben ser nuestras vidas. A pesar de lo que estemos pasando, sea dolor, sea enfermedad, sean luchas, sean pruebas, sean frustraciones, sea dolor, sea enfermedad, oposición o adversidad, sigamos el ejemplo de Pablo. Adoremos a Dios. Por cualquier situación en la que estemos pasando, recordemos cómo Dios trajo ese gozo, esa alegría, esa pasión por Cristo a la vida de Pablo, y lo mismo puede ser contigo y conmigo. No sé por qué puedas estar pasando, pero Dios tiene su poder para poder confortarte en medio de las tormentas. Dice Romanos capítulo 8, verso 28, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Esto es para los que somos llamados conforme a su propósito. Amén. Estas bendiciones que podemos ver, de las que Pablo hablaba en su momento, que hasta nos las pone así el versículo acomodadito como una pirámide, definitivamente eran bendiciones no terrenales, porque Pablo estaba encerrado, Pablo estaba encarcelado. Yo creo que Pablo no se sentía bendecido terrenalmente porque estaba preso de su libertad, y probablemente tú y yo no nos sentimos libres de las situaciones terrenales en las que vivimos. A lo mejor hay inconformidad, a lo mejor hay una enfermedad, a lo mejor hay tristeza, a lo mejor hay desesperación, pero cuando tú y yo tenemos claro como Pablo las bendiciones, esta de la pirámide de la gracia, que es bendición, bendición espiritual, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, cualquier situación por la que estemos pasando, va a haber gozo en nuestras vidas. Pablo no le estaba pasando bien, amada iglesia, y aún así él nos recuerda estas hermosas palabras. Amén. Recordemos que nosotros como cristianos tenemos dos ciudadanías. Una aquí en la tierra mientras estemos aquí, y recordemos que vivimos aquí pero no somos de aquí. Nosotros realmente somos de lugares celestiales. ¿Quién puede decir que es de un lugar celestial? Amén. Yo nada más. ¿Quién puede decir que es de un lugar celestial? Amén. Nosotros realmente no somos de aquí, somos de un lugar celestial, que es donde viviremos por la eternidad. Amén. Algo importante es el boleto para la vida eterna, por llamarlo a algún nombre, boleto para la vida eterna. Se adquiere aquí en la tierra, se adquiere
la entrada al cielo o la vida eterna, como usted le quiera llamar, pero se adquiere aquí en la tierra. Yo respeto muchas religiones, pero hay personas que dicen, es que cuando se muera, le vamos a pedir para que ilumine su camino, y para que no es mentira, es mentira. La salvación la adquieres hoy, este día, aquí, y es gratuita. No se vende, es gratuita, es por gracia. No ocupas hacer nada, no es por obras, es por gracia de Dios que puedes obtener tu boleto a la vida eterna. Por esa razón, que como hijos y como hijas de Dios debemos de estar buscando constantemente las cosas de arriba, donde está Cristo centrado a la diestra del Padre. Por ejemplo, siempre que un ciudadano mexicano viaja a otro país, sigue siendo en todo sentido un mexicano, ¿verdad? Tal como cuando está en México, él es mexicano, por no decir chilango, mexicano. Bien sea que esté en África, en el Medio Oriente, en Europa, en la Antártida, en cualquier otro lugar, fuera de su patria, sigue siendo por completo ciudadano mexicano. ¿Vamos juntos hasta aquí? Con todos los derechos y privilegios, que no tenemos muchos, pero bueno, con todos los derechos y privilegios de un orgulloso mexicano, donde quiera que estemos, los contamos con ellos. Es igual nosotros, como ciudadanos del reino de los cielos, los cristianos tienen todos los derechos y privilegios otorgados por esta ciudadanía de Dios. Esta ciudadanía que Dios nos da, incluso mientras vivamos como extranjeros en esta tierra, tenemos todos los derechos y privilegios de parte de Dios. Empecé con 2 ejemplos de una señora que tenía tanto dinero, pero no lo aprovechaba, no aprovechaba sus riquezas. Y te puse el ejemplo de un matrimonio que estaban en un lugar tan bonito y no aprovecharon las bendiciones. Es lo mismo contigo y conmigo, por no conocer las promesas de Dios, por no saber todo lo que conlleva el ser mexicano. No sabes cuáles son tus beneficios, por no saber que eres un hijo o una hija de Dios, por no estudiar la palabra, por no ir a las escrituras, por no ir a todas las herencias, a todos los pactos y promesas de Dios, pues vivimos como esa señora, miserable, o nos estamos perdiendo de las bendiciones como ese matrimonio. Así es que vives aquí en la tierra, pero no eres de la tierra. Tu lugar es el reino de los cielos. Y mientras estemos aquí como ese mexicano que anda por todas partes en el mundo, pero tiene derechos como mexicanos y privilegios, pues tú estás en este mundo, en esta tierra, pero yo te aconsejo que mientras vivas aquí, aproveches las bendiciones y las bondades y las promesas de Dios para tu vida y la de tu familia. Amén. Al vivir en esta tierra, y que no somos de esta tierra, definitivamente nos estresamos. Levanta la mano, ¿cuántos se estresan? Las 2, mano. Creo que Pablo, al ser un humano, se estresó tanto en algunas ocasiones que él mismo expresó lo siguiente. Y dice en 2 Corintios 4:8, como dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Dice 2 Corintios 6, capítulo 6, verso 9, dice, somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Entonces, si se fija, aquí hay características del mundo terrenal en el que vivimos, pero también hay características del mundo del que usted y yo pertenecemos. Pero cuando hay más de nosotros y menos de Cristo, pues estamos afligidos en todo, estamos perplejos, estamos desesperados,
estamos derribados, estamos entristecidos, pero cuando ponemos en nuestra vida más de Dios y menos de nosotros, pues entra la segunda parte. No agobiados, pero no desesperados, pero no abandonados, pero no destruidos, pero vivimos, pero no condenados a muerte, siempre gozosos, enriqueciendo a muchos. Amén. Así es que de usted y de mí depende cómo vivimos nuestra vida. Si vive creyendo que es un ciudadano aquí terrenal 100%, o su mirada está puesta en el reino de los cielos. Y esta no es una plática motivacional y que nos esté tirando rollo, animándolo, sí, échenle. No. Esto es la palabra de Dios. Es Efesios. Es Pablo hablando. Es Dios a través de la vida de Pablo hablando su vida y a mi vida. Y recordándonos las promesas y las maravillas que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Amén. Mientras estamos aquí como extranjeros, andemos en el Espíritu y no en la satisfacción de los deseos de la carne. Y eso producirá fruto en nuestras vidas. Cuando andamos en el Espíritu y no en el deseo de la carne, no en lo que Agustín cree y piensa que debo de hacer y decidir, cuando andamos más llenos de Dios, ¿qué cree? En su vida y en mi vida habrá amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se imagina poder andar en este mundo en medio de tanta bronca con esos frutos en su vida? Su esposa va a ser la más afortunada del mundo. Su esposo va a ser el más afortunado. Sus hijos van a ser el más afortunados del mundo. Sus padres van a ser. La gente que lo rodea va a ser la más afortunada, que andemos en medio de tantas situaciones como las que hemos estado hablando y gozosos, con paz, con amor, con perdón, con bondad, con fe. Imagínense nada más. Entonces la gente va a decir, ¿y estos cómo le hacen? Oye, y los problemones, y los problemones que traen, y mira, los veo con fe, los veo pidiéndose perdón, los veo con mansedumbre, con templanza. ¿Cómo se perdonan? ¿Cómo lo perdonó? Oye, ¿cómo la perdonó? ¿Cómo le hará para que sus hijos le obedezcan? ¿Cómo le hará? Oye, ¿Cómo le harán para que respeten a su papá y a su mamá, a esos plebes? ¿Cómo le harán? Parecen que fueran de otro planeta. Y le vamos a decir, así es, soy de otro planeta. Aquí estoy de pasadita, pero yo soy del reino de los cielos. Y por eso en mi vida puede haber este fruto. Por eso puedo amar realmente a mi esposa. Por eso puedo respetar a mi esposo. Por eso puedo ser fiel. Por eso no engaño. Porque no soy yo, sino Cristo que vive y reina mi vida. Amén. Entonces cuando alguien le diga, oye, ¿cómo le haces para en medio de todas estas situaciones estar gozoso, estar fiel, ¿quieres que te explique? Entonces lo traes y le explicas de la palabra que Dios tiene para la vida de todos y cada uno en la humanidad. Amén. Entonces cuando damos testimonio de que vivimos aquí, pero no somos de aquí, pues vamos a ser de mucha bendición para muchas personas. Imagínense nada más a Pablo encarcelado y alabando a Dios y escribiendo lo que Dios le revelaba. Yo creo que la gente decía lo mismo, ¿no cree? ¿Cómo le hará este cuate? ¿Cómo tiene ánimo Pablo? ¿Cómo sigue escribiendo? ¿Cómo sigue alabando a Dios ahí amarrado, encerrado? O sea, ¿cómo? Porque Pablo tenía claro que su morada celestial era en los cielos y aquí estaba de pasadita. Dígale al que está a su lado, pero dígaselo porque usted se lo va a decir así como por fe. Dígale, creo en fe, dígale.
No me lo diga a mí, dígaselo a la persona que está a un lado de usted. Creo en fe. Para que eso mismo digan de ti. Amén. Ahora vamos al capítulo 4 de Efesios, al capítulo 1, al verso 4. Y este versículo enumera la primera bendición que los creyentes han sido elegidos por Dios. Esta elección ocurrió antes de la creación del mundo y está relacionada con la posición de los creyentes antes de Dios. A lo mejor dice, ¿cómo? Pero ahorita vamos a ir avanzando en esto. Los cristianos han sido elegidos santos. Y le voy a poner un ejemplo bien claro para que nos quede más claro a todos. Mire, en los cementerios de automóviles se utilizan electroimanes gigantes para levantar y clasificar parcialmente piezas de metal. Tan pronto se activa el imán gigante, una fuerza magnética muy fuerte atrae a todos los metales de hierro, pero no tiene efecto alguno sobre los metales como el aluminio y el cobre. De una manera similar, la voluntad de Dios atrae de manera irresistible hacia sí mismo a quienes Él ha predestinado para amar y perdonar. Así es Dios, llega con su poder, llega con su amor, con su salvación, y todos los que hayamos de ser salvos, nos colgamos ese imán, nos vamos con ese imán. Pero dice que el aluminio y otros metales no. Mire, le ruego me siga en esto, por favor. Desde toda la eternidad, antes de la fundación del mundo, y por ende de manera por completo independiente de cualquier mérito o virtud de cualquier persona, que cualquier persona pudiera tener, dicho en otras palabras, Dios nos eligió por Él y para Él, y punto. No tuvimos que hacer nada nosotros. El que usted esté aquí hoy escuchando la palabra de Dios, no tuvo que hacer nada más que venir y punto. Y Dios, el que cada uno de los que estemos aquí, estemos hoy aquí, es porque Dios ya lo tenía predestinado desde antes de la creación del mundo, desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Él ya tenía este tiempo para ti, para que estuvieras escuchando esta palabra de parte de Dios, para que tus ojos sean abiertos. Dios nos escogió en Él. La Biblia nos deja en claro que ninguna persona recibe a Jesucristo como su Salvador si no ha sido elegida por Dios. Y lo podemos ver en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 29, dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él ya nos había escogido, como dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué hasta hoy estás aquí? ¿O por qué hace tanto tiempo llegaste? Bueno, el tiempo de Dios es perfecto para la vida de todos y cada uno de nosotros. Así es que, amada iglesia, no tengas dudas. Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Todo será color de rosa. No, es mentira. Y quien te diga que cuando llegues a Dios todo va a ser color de rosa y lingui y taca tacaca, es mentira. Mentiras. Si tú te congregas en algún lugar o alguna persona que conozcas te está hablando siempre de échale ganas, todo va a estar bien, mira, todo es color de rosa, es mentira, es el diablo. Hay personas que todavía siguen diciendo, oye, esta persona está enferma, dile esa enfermedad, déjala, suelta. Es mentira, es el diablo, no hable así. Porque usted y yo no conocemos la voluntad que Dios tiene para esa persona. Y a lo mejor en nuestros corazones nos duele, pero Dios tiene un propósito en medio de esa enfermedad, en medio de esa crisis. El problema es cuando somos indiferentes en medio de esa crisis, en medio de esa enfermedad, y que salimos igual y que seguimos igual con nuestra arrogancia, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. Dios tiene planes de bien para tu vida, porque lo digo yo y porque te quiero
dorar la píldora. No, es porque la palabra de Dios lo dice. Dios nos predestinó, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Todo será color de rosa? No. Pero tienes que estar seguro y tienes que estar segura que Él estará contigo hasta el fin, hasta el final, sosteniéndonos con su mano victoriosa. Amén. Quiero que vayamos al verso 5. Dice, nos predestinó, ¿cómo dice? ¿Lo pueden leer? Pablo arroja más luz sobre lo que esto significa. O sea, Pablo va reafirmando cada vez que vamos avanzando, y Efesios, conforme vayamos avanzando, más bueno se va a ir poniendo. Aquí en el verso 5, Pablo arroja más luz sobre lo que esto significa, de lo que hemos venido hablando. Pablo alaba a Dios porque los creyentes han sido predestinados para convertirse en hijos de Dios a través de la adopción. O sea, que cuando usted ve a alguien que usted conoce que va a los pies de Cristo, usted debe gozarse y decir: Dios, gloria a Dios por la vida de mi amigo, de mi compadre, de mi comadre, de mi vecino que está viniendo a tus pies, porque pues si le cae bien lo va a tener allá toda la vida. Junto va a tener al compadre, a la amiga, a la comadre, a la compañera de bici, del pádel, al compañero allá los vamos a tener por la eternidad. ¿Y sabe qué? Vamos a ir a echar la platicada con Pablo. Vamos a decir: Pablo, ¿cómo le hiciste para estar tan animado? Imagínense eso por la eternidad, allá ir a platicar con Pablo, con todos esos héroes de la Biblia. Jesús es descrito como el medio de esta adopción que tuvo lugar según la voluntad de Dios. Esta adopción como hijos está íntimamente ligada con la descripción de Pablo en el verso 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esto va pegado. Dígale a Dios ahí en su lugar, dígale: Dios, te ruego, me reveles tu palabra. Dile: Dios, revélame tu palabra. Ahora vamos a entrar en lo que es la predestinación, y quiero que vaya junto conmigo. ¿Qué significa predestinación? Predestinación es la obra de Dios en ordenar la salvación de las personas sin que éstas tengan previo conocimiento. Usted y yo no sabíamos que íbamos a ser salvos. Y estamos aquí por la pura gracia y misericordia de Dios. Muchos pueden decir: ni sé cómo llegué a la iglesia, ni me acuerdo, pero aquí estoy. Y ya tengo 5 años y aquí estoy. Aquí sigo en los caminos de Dios. Así es que pues gloria a Dios por su vida y gloria a Dios por la predestinación de Dios a nuestras vidas. Amén. Predestinación es la obra de Dios en ordenar la salvación de las personas sin que éstas tengan previo conocimiento. ¡Qué hermoso! Según Juan Calvino, la predestinación resulta de la soberanía de Dios, que desde la más remota eternidad ya había determinado previamente quién disfrutaría de la vida eterna. ¡Qué hermoso! Imagínense nada más. Si cuando alguien le manda un mensajito y le dice: hola, buenos días, nada más te escribí para saludarte, espero que estés bien, compadre. Dices: ay, se acordó de mí este cuate, este brother, que siente uno bonito. Ahora imagínese, no fue su compadre, no fue su amigo, no fue su esposa, no fue su esposo, fue Dios. El Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, el dueño de todo el mundo, el universo, todo, que creó todas las galaxias. Él, desde mucho antes, desde la más remota eternidad, ya había pensado en cada uno de los que estamos aquí. ¡Qué bendición! Que Dios dijo: María, José, Arturo, Carlos, Miguel, Efraín, Juan. O sea, Él pensó desde hace mucho tiempo, se tomó el tiempo de pensar en usted y en mí para hoy estar aquí.
Fíjese nada más qué hermosa palabra en Romanos 8, 29 y 30. Dice, porque los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice el 30, a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Así es que usted y yo somos personas justificadas, predestinadas, y también Dios nos glorificó. Y eso, amada iglesia, debe de llenarlo de gozo y alegría. Hay gente que se emociona más, que le dicen, te subieron de puesto, ¡wow! Andan más emocionado. Esto es Dios para su vida. Es un regalo eterno para su vida y para mi vida. Y por eso debemos de estar contentos. Amén. Se deduce que Dios mismo también predestinó a los que serán lanzados, agárrese, al lago de fuego. Entonces sí existe el infierno. Claro que existe el infierno. Y Dios también predestinó el lago de fuego para Satanás y los secuaces de Satanás, los ángeles de Satanás, y a todo aquel que no obtenga la salvación. Por eso Dios nos da la oportunidad, amada iglesia, de arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar el rumbo, la dirección en nuestras vidas, y tener una vida en santidad y en obediencia a Dios. Este lago de fuego, ¿puede ser para un familiar? Sí, realmente sí. Por eso deberíamos de estar desesperados continuamente, llenos del poder y del evangelio de Dios, llevando las buenas nuevas a cada uno de nuestros familiares y seres queridos, y de todas las personas que nos rodean, en la empresa, en el trabajo, en el gimnasio, en lo que tú hagas, en el café, en el restaurante, donde tú estés. Tienes que llevar el evangelio de Dios, porque sí existe el infierno y fue diseñado para Satanás y sus secuaces, pero también para el que no reciba a Cristo en su corazón y no se arrepiente de sus pecados. Probablemente tengas un hijo o una hija, o un papá, o tu mamá, tu hermano, tu tío, tu mejor amigo que no conoce de Cristo y no se ha arrepentido de sus pecados. Ahí va a ir. Y lo triste es que tú conoces y yo conocemos la verdad y no hacemos nada. Y esto está triste y es cruel. Yo no quiero vivir por la eternidad aquí. Yo quiero vivir acá. Yo no sé usted, pero yo estoy seguro que mi familia y yo queremos vivir por la eternidad juntamente con Cristo. Así que hoy Dios nos da la oportunidad a todos y cada uno de los que estamos aquí de obedecerle y serle fiel, para estar por la eternidad juntamente con Cristo en los lugares celestiales, que de antemano Él tiene listos y preparados para todos y cada uno de nosotros como sus hijos y sus hijas. Sin embargo, teniendo en cuenta Juan 3:16, que Dios ha dado su único hijo, me cuatrapié, es Juan 3:16, ¿quién lo tiene? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo, para que todo aquel que se pierda, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Si Él dio su único hijo, tú y yo, ¿por qué no damos un poquito de tiempo? ¿Por qué no damos obediencia a Dios, fidelidad a Dios, y caminemos siendo de bendición a todas esas personas que se están perdiendo sin rumbo y sin dirección? De verdad, amada iglesia, hay dos caminos, nada más. Que te quedas un tiempo en no sé dónde. No es cierto. Es ahí o es aquí. Y yo estoy seguro que mi familia y yo queremos vivir ahí. Y yo me imagino que todos los que están aquí también. Amén. La predestinación, ponga mucha atención, es universal. Dios, en su profundo e inigualable amor, predestinó a todos los seres humanos para vida eterna.
Pero el hecho de que el hombre sea predestinado a la vida eterna no le garantiza bienaventuranza. Amada iglesia, guarda esto en tu corazón el día de hoy y en tu mente, por favor. Es necesario que creas y vivas el evangelio. Solo así podrás ser reconocido, reconocida como escogido, como escogida, como hijo, como hija de Dios, dando testimonio de que somos sus hijos, dando fruto donde quiera que estemos. Vivimos en este mundo, pero no somos en este mundo. Algo de lo que veíamos el domingo pasado, recuerda, ahora ya no estamos en tinieblas, ahora estamos en su luz admirable. Cuando Pablo escribe esto, es obvio que habla de nuestra posición. Ponga mucha atención a esto. Cuando Pablo nos habla de todo esto, Pablo nos está hablando de nuestra posición, no de nuestra práctica. Eres predestinado, ya la hice. No, tienes que ser obediente y practicar. Sabemos que en nuestra vida estamos lejos de la norma de la santidad, y yo soy el primero. Estoy lejos de la norma de ser santo, que me digan santo. Soy el abanderado, el peor de todos soy yo. No se crea santo, no se crea santa. Santo solo Dios. Estamos lejos, muy lejos de estar libres de manchas. Pero cuando dejamos que Dios haga su obra en nosotros, cuando somos humildes de verdad y le decimos: Dios, más y más y más de ti, y menos y menos y menos de mí, es ahí cuando nuestra vida cambia y toma un rumbo diferente. Porque Dios busca corazones contritos y humillados para su gloria y su honra. Amén. Y nuestro Padre Celestial, cuando estamos más de ti y menos de mí, Él nos va llevando a un caminar hacia la estatura del varón perfecto. Una vida que pueda reflejar santidad y pureza. Y eso solamente viene de Dios. Y es así como Dios nos quiere, con el único propósito de que podamos dar la gloria y la honra a Dios. No es que diga: ay, qué santo es Pancho, ay, qué santa María. No, es wow, la obra de Dios en su vida, porque toda la gloria y la honra es para Dios. Amén. Con esto creo que vamos caminando a que nos vaya quedando un poquito más claro que Dios elige a los que han de ser salvos a causa de su amor inagotable. El amor de Dios es un amor ágape. Este amor no es emoción, sino una disposición de corazón. Procura el bienestar de los demás y satisfacer las necesidades. ¿Qué dice Juan 15:3? Nadie tiene el amor mayor a este que uno que dé su vida por sus amigos. Y este es precisamente el amor de Dios que hizo por todos aquellos que hemos sido predestinados. Dio la vida de su único Hijo para perdón de nuestros pecados y poder darnos vida eterna. Y si no hubiera sido de esta manera, Dios no nos hubiera podido adoptar. Muchos nos podemos preguntar: ¿por qué la predestinación? ¿Por qué dio su único Hijo? Y la respuesta es: por su beneplácito. Porque a Él así le pareció y le plació, porque esa es su voluntad, porque esos son sus pensamientos, siempre mucho más allá de los nuestros. No trate de entender la lógica de Dios, porque se va a quedar loca, porque la lógica de Dios es muy diferente a la lógica de nosotros. Uno dice: me voy a vengar, y Dios dice: perdona. Regrésasela, y Dios dice: ama. Entonces no trate de entender, viva y dígale: Dios, revélame tu palabra en mi corazón. Al convertirnos en cristianos, también nos convertimos en hijos de Dios. Y vamos a poner Romanos 8:15. Dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Abba, Padre. Abba era una expresión, o es una expresión aramea
de cariño o algo similar, así como a papá, papi, papá. Así es que cuando usted esté orando, diga, Señor, aquí estoy, pues si le, Abba Padre, esté diciendo, papi, papito, papá. Así cuando llega Natalia, mi papi, y yo, ay, cómo me siento. Pues Dios también se va a gozar de que usted le diga, Abba Padre, Abba. Usted está diciendo, papito, papito. A lo mejor nos podemos estar preguntando, ¿por qué Dios hizo todo esto por nosotros? ¿Por qué quiso que fuésemos salvos? Y la respuesta es que somos salvos y hechos hijos para la alabanza de su gloria y su gracia. Por encima de todo lo demás, Él nos elige y salva para su propia gloria. Amada iglesia, esto nos tiene que quedar bien claro. La salvación no es parte de Dios y en parte hombre. La salvación es enteramente viene de Dios. No es como que, es que Dios es una parte y yo hago obras para ser salvo. No es cierto, es mentira. La salvación viene 100% de Dios, completamente de Dios. Para garantizar esto, cada provisión y cada detalle de la salvación fue realizada antes de que cualquier ser humano hubiera nacido, antes de que el planeta mismo fuese formado para que el hombre naciera en él. La razón de ser de todas estas cosas que existen es finalmente la gloria de su gracia. Esa es la razón por la cual los cristianos, como hijos de Dios, deben hacer las cosas que hagan para la gloria de Dios. Dice 1 Corintios 10:31, entonces ya sea que coman y que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todas las áreas de nuestras vidas deben de glorificar a Dios. Amén. Ya para terminar, no se asuste, no los voy a definir, nada más quiero dejarle en su corazón 11 puntos claves para vivir como ciudadanos celestiales mientras estemos en la tierra. No los vamos a definir, así es que acompáñenme. El número 1 es, andemos en el Espíritu. Número 2, no satisfagamos los deseos de la carne. Número 3, todo lo que somos y tenemos es por Dios, de Dios y para Dios. El número 4, hablemos de las maravillas de Dios. Háblele a sus seres queridos, háblele de las maravillas de Dios, que sean salvos y no vivan en el infierno. Dar testimonio en todas las áreas de nuestras vidas, que Dios reine y gobierne nuestras vidas. Vivamos en función de lo eterno, fijando nuestra mirada en las cosas del cielo. Vivamos mostrando y dando fruto a las personas que nos rodean: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Con esto testificaremos que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Porque todo eso solamente lo puede producir Dios en su vida. No lo puede producir el dinero, no lo puede producir un carro, una casa, una lancha, un viaje. Son momentáneos esas alegrías, pero cuando vamos a Dios, Dios trae una alegría a pesar de lo que estemos pasando. Nunca olvidemos que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Nunca olvidemos que somos salvos por el mero beneplácito de Dios. Nunca olvidemos que Dios nos escogió antes que nosotros a Él. Y por último, el tiempo de obedecer a Dios y servirle, ¿cuándo es? Hoy. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú cada día nos enseñas más y más a través de la vida de Pablo, que fue inspirado por ti, por el libro de Efesios. Dios, es un gran reto, pero podemos porque tú lo haces a través de nuestras vidas, Dios. Gracias por la salvación, gracias por la predestinación, por ser predestinados y por ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Padre, hoy te pido que esta palabra no quede como una conferencia, sino que realmente, Señor, pueda hacer efecto en el corazón y en la mente de todos y cada uno de mis hermanos que están aquí y en la mía también, Señor. Quédate con nosotros, Dios, y ayúdanos y danos la gracia y la sabiduría y la fe, el carácter, el denuedo, para poder hablar a otros que no te conocen de ti, para que puedan arrepentirse de sus pecados, vivir una nueva vida
y ponerte en sus corazones como su Rey y Salvador, para que puedan vivir por la eternidad en los cielos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.